En este video te voy a mostrar cómo todos los assets que estás viendo en esta web, con todo este contenido, estas imágenes, etcétera, pesan en total 710 kilobytes, lo cual me ha permitido conseguir 100% de rendimiento en ordenador como en móvil y en GTmetrix un A de puntuación. Esto es clave para el SEO, para la velocidad de carga de nuestras webs, y además quédate porque te voy a mostrar más de 8 herramientas y recursos gratuitos que puedes utilizar hoy para conseguir estos resultados. Bueno, gente, ¿qué le parece si hacemos un pequeño repaso por las imágenes en el diseño web? Estos son los formatos históricamente utilizados. Me voy a achicar un poquito por este lado. Fíjense, tenemos el GIF, muy famoso por sus animaciones, Graphic Interchange Format, data de 1987, amigos. La misma edad que yo, pero bueno, eso es otro tema. Después tenemos el JPEG, que en realidad es un estándar. El formato o la extensión sería JPG, el JPEG de toda la vida, Joint Photographic Expert Group, de 1992, ya tiene años, y se sigue utilizando muchísimo, ¿no? Después tenemos algo muchísimo más nuevo como el WebP, que básicamente WebP es creado por Google en el 2010 y es un formato que mejora muchísimo comparado con JPEG. De hecho, JPG no permite transparencias y WebP sí permite transparencias, por ende le pega una barrida terrible. Lo que pasa es que cuando este formato salió no era muy utilizado, no era un estándar, entonces había muchos navegadores que no permitían el uso de WebP, no eran compatibles. Hoy ya sí. Después tenemos el famoso PNG, Portable Network Graphics, de 1996, que es un formato muy utilizado, pero que es un poco bastante más pesado que JPEG. Lo que pasa es que PNG permite, como todos saben, transparencias. Entonces nos salvaba la vida para todas esas imágenes que eran, digamos, transparentes. Después tenemos un formato muy antiguo que es el SVG, Scalable Vector Graphics, de 1999. Lo que ocurre con SVG es que, aún siendo muy antiguo, como en realidad no son imágenes, son vectores que el navegador interpreta, es decir, solamente son las indicaciones en XML que lo que hace es indicar al navegador cómo pintar esa imagen, y es un vector totalmente escalable. No es prácticamente una imagen, pero es espectacular para bueno, todo lo que sea vector, tanto texto como podría ser un logo o lo que sea, ¿no? Lo que ocurre es que últimamente hace ya varios años, se está utilizando muchísimo porque hoy en día los navegadores son potentes, generan, bueno, mucho procesamiento, y los ordenadores de las computadoras de la gente son potentes como para soportar ese procesamiento. Por ende, el SVG se volvió súper utilizable y muy interesante. ¿Cuál es mi propuesta del día de hoy? Jubilar a todos estos formatos, el GIF, el JPEG, el WebP y el PNG. Sí, WebP, que es nuevo, también lo vamos a jubilar. El SVG no, porque se va a ser clave siempre para nosotros, así que yo pasaría a jubilación a estos formatos, que cobren tranquilamente su pensión, que estén felices en su casa, que no jodan, porque ahora vamos a aprender sobre un nuevo formato que está revolucionando Internet desde hace ya muy poquitos años y es espectacular, así que vamos a ello. Antes, un pequeñísimo repaso por cada uno de estos formatos. El formato GIF, que ya deberíamos ir más o menos descontinuándolo, lo que presenta es básicamente un formato sin pérdida de información. Aunque parezca increíble, es un formato sin pérdida, pero que solo admite 256 colores. Entonces, dentro de esos 256 colores, el formato es sin pérdida. Sin pérdida quiere decir que la compresión que hace permite que nosotros podamos abrir ese archivo, editarlo, volver a convertirlo en este caso GIF, y vamos a tener la misma calidad que teníamos antes. Es decir, no perdemos información en ese proceso, ¿no? Entonces, lo que hace GIF básicamente es utilizar esos 256 colores. La paleta de colores se define en el archivo y después cada color, por ejemplo el RGB 000, que vendría a ser negro, le asigna un número, por ejemplo 1. Entonces, de esa forma, bueno, lo hace mucho más pequeñito. Si podemos ver acá, las ventajas son que admite transparencias. No sé si recuerdan los famosos GIF que eran transparentes, que podemos utilizar para alguna cosita en las webs, etc. Permite animaciones y permite carga gradual.
que esto se quedó pero súper antiguo. Yo le voy a mostrar lo que es la carga gradual con un ejemplo súper vistoso. Esto es la carga gradual. Encaje, lo máximo en sostenes. Esto. Rápido, soy un hombre ocupado. Bueno, esto era la carga gradual. Ya eso ya no sirve más, porque hoy en día hay unas técnicas mucho mejores, mejor internet, mejor conexiones y mejor... los navegadores soportan muchísimos más procesos, así que básicamente esto se quedó muy antiguo. Recuerden que BIF, estábamos hablando de un formato de 1987. Dejamos eso de lado. Y después tenemos las desventajas, que solo admite 256 colores. Sus ventajas han sido superadas por un nuevo formato. Básicamente esa desventaja es clave. Si esto es así, ya las ventajas no sirven para nada. Así que seguimos. JPG, el famoso JPG, el JPEG, tiene unas ventajas de que es ampliamente soportado. Lo soportan todos los navegadores, todos los sistemas, todos los dispositivos, etc. Puede ser... tiene un poder de compresión que permite archivos más ligeros, pero de nuevo, si no vamos a las desventajas, no admite transparencias ni animaciones, píxel a bordes definidos, es decir, cuando tenemos una imagen que podría ser texto o algún borde muy definido en alguna iconografía, etc., eso lo termina pixelando. Realmente no es conveniente usar JPEG o JPG para esas imágenes. Y después, de nuevo, igual que GIF, sus ventajas han sido superadas por un nuevo formato. Hay que entender que el formato JPG sí es un formato de compresión con pérdida de datos, porque JPG lo que hace es, al analizar, agarra una imagen y la divide de 8 por 8 píxeles, y cada uno de esos píxeles lo divide en RGB, los tres colores, y analiza cada uno de esa grilla y mide el patrón de onda de cada grilla para asignarle un coeficiente en base a una fórmula de transformada del coseno de la onda. Lo que hace eso es una fórmula súper gigante que termina determinando coeficientes para cada uno de esos 8 por 8 cuadraditos. Y esos coeficientes, o mejor dicho, esas ondas ya están predeterminadas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros obtenemos esa onda en cada uno de esos cuadraditos de 8 por 8, esos coeficientes se dividen por una tabla de cuantización que puede ser mayor o menor en cuanto a números. Todo esto es matemático. Mientras más grandes sean los números en la tabla de cuantización, la división va a dar números más bajos. Por ende va a dar en muchos casos 0, porque el resultado se redondea, y esos ceros se eliminan del archivo, haciendo que el archivo termine comprimido. Si la tabla de cuantización es mayor, o mejor dicho, los números son menores, las divisiones van a dar números mayores, por ende va a haber menos ceros, menos tamaño de compresión. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros generamos, vamos a exportar un JPG y elegimos qué calidad queremos, 100, y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Eso es lo que está haciendo, es dar a la tabla de cuantización mayor números. De esa forma termina teniendo más ceros. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminamos grabando nuestra imagen, guardándola como JPEG, eso lo que evidentemente va a ocurrir es que lo que estamos guardando ya no es nuestra imagen. Ya ha perdido muchísimo en todo en el proceso, ¿no? Por ende, ustedes bien supongo que lo han vivido muchas veces, de editar un archivo JPG y básicamente exportarlo y después querer editarlo otra vez. Y cada vez que uno hace eso, va perdiendo cada vez más información y termina siendo un desastre. Y hay que volver a la fuente, volver a exportar la imagen bien, con mucha calidad y empezar a tratarla nuevamente. Eso es la razón por la cual, o sea, es lo que vemos o el resultado de lo que vemos cuando estamos trabajando con un formato que tiene pérdida en la compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente hay nuevos formatos que son mucho mejores. Tenemos PNG, que también es bastante antiguo. Este formato sí que comprime sin pérdida y además admite transparencias, porque JPEG no admite transparencias. Entonces era nuestro formato adecuado para esas imágenes que requieren tener una transparencia y requieren tener una calidad, ¿verdad? Pero no admite animaciones. El peso de los archivos suele ser mayor. Entonces cuando nosotros veíamos que hay un archivo, una imagen que no tiene transparencias, directamente nos guiamos a JPEG, porque claramente no tenía sentido hacer un PNG que iba a pesar demasiado comparado con JPEG. Recuerden, un formato que te va destrozando la imagen a medida que se va
que se van exportando. Entonces había que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Pero de nuevo, otra vez lo mismo, sus ventajas han sido superadas por un nuevo formato. Esto no te lo deja leer, pero dice eso. Y después tenemos WebP, que es un formato mucho más nuevo, es de Google. Google compró una empresa y esa empresa venía con este desarrollo ya hecho y ellos, bueno, le dieron un lavado de cara y generaron más o menos por allá por el 2010 un nuevo formato que tardó mucho en ser estandarizado, porque al ser de Google, viste, como que lo veían de medio de reojo, y hoy ya está estandarizado, se puede utilizar y todos los navegadores lo aceptan, así que este formato es una maravilla. Ventajas: comprime sin pérdida, es decir, podemos tener una imagen sin pérdida WebP, admite transparencias, o sea que ya no hace falta PNG, una compresión excelente y optimizada para la web, porque este formato, como bien dice el nombre, WebP, como le dicen allá, es básicamente preparado para web, así que es nuestro formato en principio, ¿no? Bueno, ya veremos. Compatible con todos los navegadores excepto Internet Explorer. ¿A quién carajo le importa? A nadie, así que es compatible con todos los navegadores. Desventaja, y otra vez la misma desventaja de todas, sus ventajas han sido superadas por un nuevo formato. Seguimos. Y tenemos acá a SVG, que básicamente SVG no es un formato de imágenes, sino de vectores, ¿no? Entonces es otra cosa, pero es realmente lo que va para cuando tenemos una imagen que puede ser convertida a vector o directamente estamos trabajando con vectores, con textos, con logotipos, etcétera. Entonces es el formato que yo sí rescato de todos los que estuvimos hablando, porque tiene unas ventajas impresionantes. Básicamente las imágenes son escalables, no se van a pixelar en ningún tamaño, entonces nosotros podemos hacer diseños responsive donde la imagen sea grande, se hace más pequeña a medida que la pantalla va siendo más pequeña también, pero nunca se va a pixelar, se va a ver siempre perfecto, las líneas se ven determinadas, etcétera, ¿no? Y el peso es ínfimo, porque un logotipo en SVG puede pesar bytes, literalmente bytes, es decir, no llegar ni a kilobytes. Así que, bueno, es 100% recomendado. Solo tiene una desventaja que es básicamente obvia. No todas las imágenes pueden convertirse en vectores. Es decir, hay imágenes, la imagen en una foto sacada con una cámara no se puede convertir en vectores. Evidentemente, si hay algo desarrollado directamente inicial como vector, como podría ser un texto o como podría ser un logotipo, sí. Pero no todo se puede. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a el formato rey, o el que yo considero que es y va a ser el formato rey de ahora en más para el desarrollo web. Un formato que se llama AVIF. Vamos a ver en profundidad este formato porque sé que les va a encantar. Según Wikipedia, el formato AVIF es una especificación de formato de archivo de imagen para almacenar imágenes o secuencias de imágenes comprimidas en AV1 en el formato de contenedor HEIF. Compite con Hake, ya les digo yo que no compite con Hake, sobre todo en el desarrollo web, y ahora vamos a ver por qué. Y es realmente una maravilla. Fíjense que las especificaciones se finalizaron en febrero de 2019, es decir, la primera versión salió hace ayer, y aún así se está convirtiendo en un estándar por la versatilidad. En ventajas y desventajas, hoy AVIF es un rotundo ganador. Las ventajas es que el peso de las imágenes es ínfimo, hasta la mitad que un archivo WebP, por ejemplo, y un tercio de un JPEG. Y desventajas son que aún no es compatible con Internet Explorer, no le importa a nadie, Opera Mini, menos todavía, QQ, que es de Tencent, algo chino, a nosotros realmente eso no nos importa, y Kaios, que es para algunos sistemas que corren en Linux. Esas son las desventajas que tiene. Digamos, aún no es compatible hoy con estos navegadores, pero muy probablemente muy pronto lo sean. Acá les traigo en StatCounter el porcentaje de market share de los navegadores más importantes que hoy existen. Por ejemplo, Google Chrome, Safari, Edge, Firefox, Samsung Internet y Opera son los que más o menos se llevan al mercado. Concretamente, en realidad, estos tres: el Edge, Safari y el Chrome, por supuesto. Y primer recurso que les voy a mostrar para aquellos que son desarrolladores webs. Este muy probablemente ya lo conozcan, pero es un recurso indispensable. Esta web es súper interesante para saber cuándo podemos o no utilizar algún tipo de tecnología. caniuse.com. En este caso buscamos AVIF
Y nos sale que, fíjense que para las últimas versiones, tanto Chrome como Edge, como Safari, Firefox, Opera, en verdecito quiere decir que Aviv se puede utilizar. Y fíjense que Chrome for Android también, Safari OS, la mayoría está en verde, excepto estos que le había comentado, Opera Mini, o el QQ Browse o el Kai OS, etcétera, ¿no? Pero son navegadores marginales y realmente eso está funcionando. Porque yo les decía que no es una competencia Hake, porque las fotos en formato Hake todavía no son, ni creo que lo vayan a hacer, compatibles con ningún navegador, ni siquiera Chrome corre Hake. Así que Aviv, aunque tiene 3 años solamente, se está comiendo el mercado, como pueden ver. Por ende, la cuestión que les quiero traer a la mesa es que cuando nosotros trabajamos una web y trabajamos concretamente las imágenes de esa web, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué opción elegimos para tratar una imagen? ¿Es un vector o directamente es una imagen? Porque si es un vector, vamos a convertir el archivo en SVG. Y si es una imagen, les recomiendo convertirla en AIF. Entonces, ahora vamos a entrar en las herramientas de las que tanto hablaba y prometía. Porque les voy a mostrar un recurso espectacular para vectores. No sé si lo conocían, pero esta web es espectacular. Iconfinder.com. Iconfinder es espectacular para todo el tema de iconos. ¿Por qué? Porque básicamente te permite descargarlos en SVG y además te permite editarlos antes de descargarlos. Sobre todo el tema colores. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que en la web requerimos el logo de YouTube para hacer un enlace a un canal de YouTube o algún video, etc. Entonces acá buscamos YouTube y vamos a tener premiums y gratis. Pero los gratuitos, les juro que siempre sirven. Pues son un montón, hay muchísimos. Entonces, uno les puede, por ejemplo, gustar este icono de YouTube, que a lo mejor le gusta porque es redondito, etcétera, lo que sea. Pero, aunque YouTube tiene su color, nosotros queremos que sea gris, por una cuestión de diseño. Fíjense que acá tiene el editor de colores. Simplemente en este caso te permite cambiar ese rojo. En algunos casos hay más de un color, así que es súper interesante. Y simplemente cambiamos el color por el color que nosotros queremos. De hecho, podemos acá pegar el hexadecimal. Y le damos acá Download. Y puede ser PNG con un tamaño en concreto o directamente SVG. Le damos a Download. Y acá ya tenemos nuestro icono. Lo voy a grabar así con ese nombre. Y fíjense, quiero mostrarles la magia del SVG, que si nosotros tenemos ese documento, lo podemos abrir directamente en Google Chrome, por ejemplo, y acá tenemos nuestro logo, que en realidad la imagen no está almacenando imagen como sino lo que está almacenando es un mapa de dibujo que después el navegador interpreta y básicamente pinta ese logo. Y lo pinta con cualquier tipo de resolución. Por ende, si nosotros lo queremos poner chiquito o lo queremos hacer gigante, como lo pueden ver acá, no importa. Nunca va a perder calidad porque es un vector. Entonces es muy interesante para nuestros logos, etcétera. De hecho, yo puedo mostrarles que acá donde utilicé SVG. Por ejemplo, este loguito es un SVG. De esa forma no pierde calidad. Estos botoncitos son también SVG, aunque no sé si puede que esto sea CSS, no lo recuerdo. Este iconito acá es SVG, este texto es SVG y le voy a mostrar por qué. Ahora a continuación, este iconito es SVG, las estrellas son SVG, las estrellas acá también, este iconito también, etcétera, ¿no? Bueno, este logo de YouTube. Y bueno, entonces estos logos, todo lo que pueda ser vector, que sea vector, porque eso, como lo van a poder ver a continuación, vamos a ver cuánto pesa, por ejemplo, los vectores. Miren el HC, que es este de acá arriba, este que están viendo acá, pesa 937 bytes. O sea, es realmente ínfimo. Ahora, imagínense que este logo de YouTube nos viene de lujo todo, pero no nos gusta tanto, queremos editarlo. Bueno, les voy a mostrar otra herramienta muy interesante, que es esta. Boxy-svg.com. Esta herramienta nos permite editar
archivos SVG. Entonces, de esa forma, si nosotros soltamos el archivo, ya lo tenemos disponible acá para edición. Y como pueden ver, nosotros ahora podemos hacer todo lo que queramos con ese archivo. Podemos editarlo como queramos, añadir puntos, a lo mejor hacer diferente esta forma. No sé, bueno, estoy improvisando un poco. Pero vamos a suponer que queremos que ese sea nuestro logo de YouTube porque somos unos imbéciles que no sabemos nada de diseño. Nada, simplemente acá le vamos a exportar. Y acá te genera unas cosas raras, pero miren lo fácil que yo lo hago. Primero, selecciono lo que quiero exportar, generar. Y acá en este... Ah, esperen, no lo están viendo. Otra vez. Selecciono lo que quiero exportar y acá en esta pestaña de acá, que es básicamente export, supongo, a ver. Exportar, está en español. Le damos acá a generar. Ya nos generó nuestro SVG. Clic derecho, guardar imagen como. Y acá machacamos, o sea, sobreescribimos nuestro icono. Fíjense ahora que lo abro con Google Chrome. Y ya tenemos el icono, está asqueroso. De hecho, si nos equivocamos en Icon Finder con respecto al color, podemos editarlo acá mismo el color. Podemos seleccionar acá en color, lo cambiamos como queramos, ponemos el color que queramos, incluso hasta le podemos poner algún tipo de trazo. Le ponemos algún trazo, a ver, un trazo. Tiene miles de opciones, es bastante interesante. Por supuesto que esto lo pueden hacer utilizando simplemente el formato, el Adobe Illustrator, pero yo estoy ofreciendo una herramienta 100% gratis. Así que bueno, por favor, suscripción, like, no les cuesta nada. Y miren todo el contenido que les estoy dando. Y faltan un montón de herramientas por ver y una que está espectacular. Así que sigan viendo que les va a encantar el video. Entonces bueno, ahí dejamos lo queríamos así. O sea, un desastre horrible. No importa, vamos a exportarlo. Otra vez, tenemos que seleccionarlo. Generamos, clic derecho, guardar. Y guardamos nuestro icono. Y ya tenemos el icono. Mira, actualizamos y ya tenemos este desastre. Pero bueno, es decir, el límite es la imaginación. Hacia el infinito y más allá, decía Buzz Lightyear. Pero también pueden encontrar cosas muy interesantes. Diferentes formatos, diferentes cuestiones. Y hay muchos gratuitos, muy bonitos. Familias de iconos gratuitos, etcétera. Así que yo creo que estas dos herramientas para lo que tiene que ver con SVG, con vectores, etcétera, viene como anillo al dedo. Otra herramienta que les traigo que tiene que ver con vectores es bgjar.com. bgjar.com es una herramienta gratuita que nos permite hacer backgrounds de vectores. Por ejemplo, esto ya viene con algunos ejemplos, pero podemos cambiarlo. Por ejemplo, Warm Up. Le damos a Customize y esto nos genera una pantalla donde estamos viendo el mapa del mundo, etcétera. Podemos poner el fondo de gradient. Podemos hacer un montón de cambios, un montón de cositas, hacer un diferente weight height, etc. Y después terminamos dándole a download y nos guarda el SVG. Esto es interesante porque a veces queremos algún fondo no tan soso, queremos hacer algún fondo interesante como podría ser, por ejemplo, estas líneas. No sé si las ven, bueno, ahí está, ¿ven? Estas líneas de fondo, así como para hacer una tarjeta o lo que sea. Fíjense que cuando le damos a Generate nos genera líneas diferentes. Y después le damos a Download y descargamos. Es un background SVG. En definitiva, no deja de ser vectores. Y eso se puede agrandar o hacer más pequeño, tanto como queramos. No vamos a perder ningún tipo de calidad. Ya van 3 herramientas. StatCounter también se lo recomiendo para revisar estas cuestiones. Tiene un montón de otros temas, pero no me quiero ir porque esto no tiene nada que ver con imágenes. Así que ahí tienen un recursito más. 3 herramientas y continuamos. ¿Vamos con una cuarta herramienta? Vamos con una cuarta herramienta. Miren qué bonito esto. Ocurre que yo, para hacer este en concreto, tuve que utilizar archivos SVG de vectores porque Google Fonts no tiene para esta fuente la opción de cargar la fuente en formato TIN. Es decir, fíjense cómo acá está jugando, ¿no?, con el font weight de la fuente, pero
pero lastimosamente Google Fonts no te permite. Esta en concreto, si tienen curiosidad, es la fuente Bebas. Es decir, yo podría haber hecho esto con fuente, directamente con HTML y CSS, pero no pude hacerlo porque Google Chrome, pero mejor dicho, Google Fonts no te permite cargar el theme del Bebas. De hecho, incluso si lo hubiese permitido, a lo mejor lo hubiese hecho así también con SVGs, porque mientras uno más fuentes carga o más diferencia de estilos de fuente va cargando, se va haciendo más lenta la carga de la web. Entonces, en este caso, utilicé SVG. ¿Dónde viene la herramienta que les quiero mostrar? Bueno, el diseñador me pasó los diseños en archivo de Photoshop, en PSD. ¿Sí? Pero yo no tengo Photoshop porque no quiero pagar Photoshop. Entonces, les recomiendo esta terrible herramienta llamada Foropia. Foropia.com. Esta herramienta es un Photoshop gratuito con, como pueden ver, publicidad a la derecha, que permite hacer prácticamente todo lo que Photoshop permite hacer. Obviamente no al 100%, pero te permite hacer prácticamente todo lo que un diseñador web que tiene que analizar un PSD, extraer información, etcétera, necesita. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tenía esto, que era lo que me pasó el diseñador, y cómo convierto, por ejemplo, esto que es texto en formato de vector, ¿no? Bueno, esto básicamente lo que te permite hacer este Foropia, que supongo que Photoshop será igual, es selecciono ese recurso, esa capa, como quieran llamarlo, y le doy clic derecho, duplicar en. Lo duplico en un nuevo proyecto, ok. Y ya tengo en un nuevo proyecto aparte solo eso. Entonces acá en clic derecho le doy a convertir a figura. Automáticamente, habiendo hecho eso, nuestro texto ya dejó de ser texto y se convierte en figura. Vamos a ver. Como pueden ver, ya el texto no es texto, sino que es vector. Simplemente así. Ahora vamos a imagen, cortar, ok. Ya tenemos el lienzo cortado. Simplemente así. Le vamos a exportar como SVG. Así como está bien. Vectorice text. De hecho acá, mira, se puede hasta vectorizar text en tiempo real, aunque ya lo hicimos. Pero bueno, le vamos a guardar. Y ya tenemos el SVG creado. Tip adicional. Como yo quería que Google detecte o lea ese texto y no se pierda porque es una imagen, porque Google no va a leer el texto de esa imagen, lo que hacemos, si le vamos a inspeccionar, se van a dar cuenta, esa imagen, que es esta por ejemplo, tiene un alt, un atributo alt de texto alternativo, donde escribí yo a mano el texto que figura en esa imagen. De esa forma Google lo puede leer tranquilamente. Entonces ahora Google puede leer estos textos aunque sean imágenes. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con vectores y con su formato preferente, que es el SVG, el SVG. Y ahora vamos a hablar de AVIF, que esto es una revelación de los últimos años. Lo que he conseguido gracias al formato AVIF y el SVG, como pueden ver, solo hay esos dos tipos de imágenes en este proyecto, es obtener un valor total de peso de 710 kilobytes. Y eso que hay muchos archivos que son bastante grandes, ¿eh? Este en concreto es bastante grande. Estos no son grandes, pero tienen una muy buena calidad de imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, yo acá lo que hice fue, en base a Photopea, gracias a Photopea, exporté de los PSDs archivos PNG con máxima calidad. Entonces, fíjense que estos son los mismos archivos de la web sin los archivos de vectores y pesan 11 megas. Y esos mismos archivos los procesé de forma tal que me terminaron siendo archivos AVIF que pesan. Miren, voy a tomarme el trabajo de solo elegir los AVIF. Ahí está, 644 kilobytes. De 11 megas a 644 kilobytes. Así que es toda una hazaña y los archivos AVIF lo permiten. ¿Cómo los convertí? Bueno, les voy a regalar la última herramienta que es espectacular.
Se trata de nada más y nada menos que Squash. Squash.app es un proyecto open source realizado por los desarrolladores de Google Chrome. Es decir, son gente que sabe del tema y que están muy interesados, porque Google está muy interesado en que la web, o sea, Internet en general, sea cada vez más liviano. Es decir, vas a ganar puntos por que tu web sea mucho más liviana de lo que es. Por ende, a Google le va a gustar más, por ende vas a posicionar mejor. Y Squash está hecho por ellos, por los que crearon Google Chrome. Y es una herramienta espectacular para el procesado de imágenes. Por ejemplo, voy acá a mi carpeta de full y vamos a ver que tengo una imagen muy buena, como podría ser esta Remote Coast, esta en concreto, que obviamente si la agrando siempre se va a pixelar, pero es una imagen bastante bien. No es grande, 800 por 600, pero sí tiene mucha calidad. Entonces lo que puedo hacer acá en Squash es soltar la imagen, y esto nos va a permitir ver la imagen original, que pesa 904 kilobytes. Esperen que me voy a mover porque estoy justo en el lugar más copado de todos. De hecho, esto también lo voy a sacar por un momento, aunque quede feo. No importa. Ahí está. Pesa 900 kilobytes y la vamos a pasar, la vamos a procesar para que pese lo menos posible. Acá podemos hacer todas las pruebas que queramos, ya que en Compress podemos elegir los formatos. Y además esta herramienta nos permite convertir a formato AVIF. Tengamos en cuenta que las herramientas como Photoshop, Illustrator, etc. no están pensadas 100% para web. Están pensadas para miles de millones de cuestiones más que simplemente optimizar para web. Y eso está 100% enfocado en optimización para web. Por ende, es muchísimo más recomendable utilizar esta herramienta, salir de Photoshop o de alguno o de esos programas en la calidad máxima posible y después utilizar estas herramientas para la optimización. En este caso, fíjense que sin que nosotros hayamos hecho nada, solamente elegí el formato AVIF y ustedes están viendo que ya el resultado podría ser una reducción del 96% del peso, terminando en 33 kilobytes esta imagen. Puede ser que en Quality 50, en calidad 50, nos estemos sobrepasando en la compresión que le estamos haciendo. Pero lo podemos ver tranquilamente, podemos ver que tampoco es tan diferente. Vamos a suponer que tenemos detrás un diseñador que le importa muchísimo la imagen y tal, pero estamos hablando de 50%. Entonces vamos a poder mover un poquito, 60, esperamos a que procese. Probamos ahora. Prácticamente la diferencia es nula. Como podemos ver, la diferencia es nula. Y estamos reduciendo de 904 kilobytes a 48 kilobytes. Si nosotros no hacemos el trabajo de comparar JPG, el PNG, etcétera, con AVIF, AVIF siempre va a salir ganando. Así que bueno, esta es otra de las herramientas que les quería traer, que esta es clave para que nosotros optimicemos nuestras imágenes. Acá lo que podemos hacer es descargarla y así de fácil la descargamos, la almacenamos y ya tenemos nuestra imagen preparada para utilizar en nuestras webs. Y por último, dos recursos que bueno, ya deben conocer, pero bueno, son recursos imprescindibles. El PageSpeed, que es de Google, que te permite revisar el rendimiento de tus webs, todo lo que puedes mejorar, la accesibilidad, etcétera, que te da muchos comentarios sobre cómo está el estado de tu web, tanto en ordenador como en páginas móviles. Y después, por último, GTmetrix, donde estás, no te pierdas, acá está. Que bueno, te haces una cuenta, pero también es gratuito y te permite, te da un grado, una performance, etcétera, y te da un montón de cosas que puedes utilizar o de técnicas que puedes utilizar para mejorar el rendimiento de tu página web. Así que nada, gente, así fue como yo este proyecto lo conseguí hacer volar, teniendo todas sus imágenes, que son bastante grandes, bastante interesantes, en menos de 1 mega. Y bueno, espero que les haya gustado, like y suscripción si les interesó, si les gustó las herramientas. Contame en los comentarios si conocés alguna otra herramienta, si ya las conocías, cómo estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias por estar, yo soy David Armento y esto fue SEO Post Apocalíptico. Adiós.